Ya la estoy grabando. Lo que sí, por ahí les aconsejo es que también la graben ustedes, así se olvidan de descargar después, se evitan descargar la grabación mía, porque va a ser lo mismo, ¿sí? Pero bueno, háganlo como a ustedes le guste más. Ya lo estoy grabando yo. ¿Quedó claro? Sí. Sí, sí. Bueno. ¿Quién me había dicho que había hecho esa interfaz? ¿Fabricio era? Sí, disculpa, estaba comiendo. Bien. ¿Hay alguna otra persona que quizás quiera... ¿Vos Fabricio, querés compartir pantalla y hacemos la parte de base de datos de esa interfaz visual? ¿O hay otro alumno que por ahí quiera también hacerlo? ¿Cuál es el beneficio? Que ya lo va a tener hecho, ¿sí? Vamos a ir viendo y buscando errores a medida que van saliendo, ¿sí? Tenemos 2 horas para hacerlo, así que bastante. Igual, profe, no sé si ya en base de datos pidieron para instalar los programas y todo eso. Va, no sé, chicos, ya lo tienen todo instalado. Sí, en base de datos, SQL Server me parece que se llama. Sí, el Postgre. Ah, bien. Buena pregunta, Dylan. ¿Alguien tiene instalado Postgres? No tengan miedo, vamos a tratar de hacerlo fácil. Yo sé que son cosas que por ahí no vimos y tenemos tiempo para verlo. Yo no lo tengo instalado. Bien. Ezequiel, Fabricio, Maldonado, Marilyn, Matías. No. Sí, yo sí lo tengo. Bueno. A mí me falta igual. Yo creo que sí, creo que le instalé primero que el SQL Server. Con el que tengo problemas es con el SQL Server. Bien. Bueno, Ariel, ¿vos tenés alguna vista que quieras hacerle la parte de base de datos por detrás? Y ese ejercicio no lo encaré todavía. Cualquier ejercicio que tengas alguna vista. ¿Tenés alguna o A no? ver, Igual no ahí va a hacer abro. falta vista, quizás lo podemos hacer para mañana también. Podemos ocupar 2 clases para esto. Ahí abro y me fijo cuáles tengo. Dale. En realidad lo importante acá que vamos a ver es una cosa que se llama patrón singleton. Que lo que hace es que solamente se tenga una instancia de los objetos a los cuales uno hace new. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque cuando uno crea la base de datos, lo que está haciendo es una conexión con esa base de datos. Lo que evitamos al usar el patrón singleton es de crear muchas conexiones a esa base haciendo que se sature. ¿Sí? Y bueno, y la otra parte importante es que ustedes puedan tener un código que se conecte a una base de datos. Después todo lo que queda del ejercicio en realidad es la parte que ya vieron, que es la parte visual, de hacer un formulario, validaciones y más cosas. Así que eso también lo podemos llegar a evitar. Por ahí lo que tengo, pero ya no sé si sería medio trampa usarlo, es la parte del proyecto de nosotros cuando hay que agregar un producto. Pero igual acordate que faltaba Como la parte de foto y todo eso. Claro, Lo por estuve eso. viendo recién. Vamos así, Ariel, compartí tu pantalla y vamos a empezar un Sí. proyecto de cero para tener la Ah, conexión dale. al menos hoy de lo que es el Postgres con un programa en Java. Y después, mañana, si les parece, lo pasamos a un proyecto en donde ya tengan alguna vista o algún objeto, no sé, cliente, producto, lo que sea. ¿Sí? Abro el PGAdmin entonces igual. Compartí pantalla, abrí el pgadmin y, Sí. eh, y Java, ¿no? Eclipse. Ahí el ejercicio 5 si no me equivoco, formulario. El trabajo práctico número 2. Y te voy a pedir que bajes una cosa, que te pasa el link por el general, que es los conectores de base de datos que van a hacer falta. Ahí Sí. está el de MySQL y el de Postgres.
Y ya que estamos, bajen los demás también, bájenlo. No sé cómo hacían con Martín, pero por ahí capaz que pueden ir haciéndolo a la par también. Así Si que hagamos pueden. un nuevo proyecto ya que estoy. Estas serían las librerías, ¿no? Esas son las librerías que hacen falta, sí. Profe, Postgres lo descargo desde la página oficial, que es gratis y todo, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, en realidad tienen que bajar el que ustedes vayan a usar en base de datos, ¿no? Creé un proyecto nuevo igual. Ahí la de conectores ya se me descargó. Buenísimo. Eso lo extraigo. Sí, extrae la parte de Postgres, ya que tenés Postgres. Después ustedes si La- quieren usar algún otro base de datos, no hay problema. Ahí lo descargué. Ahora este de Postgres para agregarlo. Tiralo a Creo que- alguna carpeta en donde puedas acceder rápido después. Al C, por ejemplo, al escritorio. Ah, O dale. mandarle directamente ahí en la carpeta del proyecto, También. que te quede ahí fuera. Ahí lo mandé al escritorio. Bien. Ya tengo PGAdmin abierto. Ya creé el proyecto. ¿Creaste el proyecto? ¿Cuál sería? Sí. ¿Ejemplo? Ejemplo, conexión base de datos. Bien, DDD. entonces, ahora, hacerle un clic derecho a ejemplo conexión de base de datos en el proyecto, en el nombre del proyecto. Sí. Y vamos a Properties. Abajo del todo. Bien, acá Java Build Path, que está debajo de Git. Ese. Acá. Bien. Ah, me iba a Ahora, poner a grabar igual. Ahí está. Sí, lo tengo grabado. bien. Ahora. Ahora anda a Libraries, al lado de Project. Arriba a la izquierda. Viste que Source Sí. Project es. Ahora, hacia ahí Module Path. Clic. Modpad. Acá. Ajá, y ahí te va a dejar agregar shards, que sería como las librerías que estamos hablando ahora. Haz el de abajo. Ah, el de abajo. Claro. Y En ahí realidad ahí lo. tenés dos opciones, ¿viste? Una es buscar a través de si lo hubieses pegado acá en el proyecto derecho, lo deberías ver, y Sí. si no, ahí como lo que estás haciendo ahora. Ahora le pongo aplicar. Sí, Aplicar. Finalizar. Ah, bien. ya aparecen acá. Bien, ahora pongamos datos dentro de tu Postgres. Así vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Sí. Créate una base de datos como vos la quieras llamar. ¿Cómo era esto? Para que no lo uso hace como un año. Ah, crear. Si create Acá. database, pon el nombre que vos quieras. Probando. Chicos, los que están viendo también, en cualquier momento Ah, el pregunten, de ¿sí? abajo. Ah, Y no, ahí, anda a esquema. Una base de datos tiene esquemas y el esquema tiene tablas. Fíjate abajo, más abajo, vas a ver tablas. tablas. Acá. Exacto. Y ahí puedes Acá sí crear. puedo crear. Sí. Ahora, tabla de qué querés crear. De usuarios, de productos, de clientes. ¿Y hacemos una de usuarios? Bueno, usuario entonces pongamos. ¿Usuario? Exacto. Sí, ahí, usuario. Y ahora, antes de darle el save, vamos a columnas Sí. y agreguemos en el simbolito que está ahí, el más, ese mismo, ahí vamos a agregar filas. Entonces, primero, siempre el ID, ¿no? Entonces pongamos ID. Ahora, en Bien. data type vamos a colocar serial. Para que cuando vaya... Fíjate que tiene un buscador ahí, arriba del todo. Ah, acá Es está. Sería. serial. El Para serial que lo se que vaya hace... autoincrementando. Exacto. Entonces sería un not null igual. Y sí, y va a ser la key. Y va a ser. Bien, ahora vamos a hacer otro más y le pongamos
nombre, por ejemplo. Nombre de usuario. Usuario no, porque ya sabemos que es usuario. Entonces nombre solo. Nombre solo. Y ahí es character. Char, pone Varchar. char. ¿Cómo? Char, perdón. Char. Ese, character variation. No sé cómo sería la pronunciación. Ese. Está. De nuevo le tildo not null. No, dejáselo como nulo. Ese ya es todo opcional. Ah, bueno. ¿Agregamos otra más? Sí, o si quieren lo dejamos ahí nomás. Ya después lo pueden complejizar tanto como ustedes quieran, ¿no? Profe, consulta ahí. Espera, ¿La ponelo, longitud no es necesario ponerlo? ponelo de contraseña. Así, por ejemplo, podemos hacer un login. ¿Cómo decías? Diré. Ahí la longitud no es necesario ponerlo del nombre. Ya hay una longitud predefinida. Sacale la ñ por las dudas. Ponerle una NI. NI. Sí. Sí. Ahí está, contraseña. Y ahí es la Y misma. Character el value. tipo sería... Ahí. Por lo general, si mal no recuerdo, esto ya se le pregunta a Pancho. En teoría están con Pancho, ¿no? En base de datos. ¿O estaba Fabián allá? Ahí no sé, yo ya la cursé. Sí. Y Pancho. 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 Bueno, ahí le preguntan a Pancho cuál es el por defecto. Creo que es 255. 255 caracteres de precisión. De longitud. Bueno, ahí estamos. ¿Alguien quiere agregar algo más? No. ¿O sí? ¿Alguna duda acá? Suficiente para el ejemplo. Bueno, bien, perfecto. Guarda. Bueno, le pongo guardar entonces. Sí, Tengo una duda. sí, alguien escuché y duda. Se escucha muy Ahora bajito, también. sí. No sé si me escucharán mejor ahí. Ahí sí. Pero tenía una duda con el tipo de dato para usuario y para la contraseña que puse ahí. Ajá. Porque le puse que era carácter variable, algo así. Sí. ¿Por cuál es la razón de ponerlo así y no, por ejemplo, texto? Ahí ya tendrías que hablar con Pancho, pero entiendo que lo que hace es, al ser variable, es como que te va ocupando un espacio dinámico y va agrandándose en base a las necesidades que vayas requiriendo vos. Pero bueno, eso ya hablo con Pancho. Bueno. Gracias. Selecciona la tabla usuario y fíjate arriba a la derecha tenés como una especie de tablita. Al lado Arriba del a la browser derecha, ahí está. ahí lo que hace es consultar todo lo que ya tiene, ¿no? Y fíjense, ahí le dice Acá. Query Editor y al lado Query History. Entonces, podemos colocar uno, no sé. Ponerle ahí nombre, doble clic en nombre, abajo, es. Sí. Y ponerle tu Le nombre. mando el mío nomás. Sí. Y contraseña ponerle cualquier cosa. Acá algo que habíamos visto en el ejercicio de MD5. Ustedes nunca deberían de guardar así la clave como estamos guardando ahora, así de texto plano. Tendría que tener alguna encriptación previa, ¿sí? Pero bueno, a modalidad de Sí. ejemplo ahora. Profe, para Ya los está. proyectos podemos usar eso de MD5 nomás. Ujú. Sí. De hecho, en realidad MD5 No. también queda flojo para andar guardando contraseñas, pero al menos algo, sí. Después, si quieren usar otro algoritmo distinto, más seguro, ya saben cómo encarar la parte esta de transformar un string a otro. Ahora fíjate, como no le pusimos nada en ID, pero es serial, debería de asignarse solo ahí un 1. Pongamos otro usuario, Default. así vemos cómo se va incrementando solo. ¿Otro usuario? Sí, Le pongo Pepe. sí. Y una contraseña. Bien, y acá si vemos arriba donde dice no limit, al lado hay un cuadradito y al lado está como el triangulito del play o de ejecutar, eso. Sí. Y ahí debería Le pongo de... Sí, a ver. No, espera, no es ese. Fíjate que lo que tenemos en el editor en realidad es el select, entonces ejecutaría el select y no guardaría lo que acabamos de escribir.
Si no me equivoco, tiene que ser ese mismo. ¿Este? Sí, Save Ah, pero Results. está apagado. Ah. El que está arriba, el único que está activado un poquito arriba. ¿Este? No, más arriba, a la derecha. A la derecha. Ahí está, Ah, acá Save está. Data Change. Y ahí lo guarda. Y fíjense que Ahora auto sí generó quedó. el 1 y el 2. Sí. Eso les evita a ustedes que cada vez que tengan que hacer un insert tengan que consultar el último ID o el ID más alto. ¿Sí? Si no es serial en este caso. Y fíjate, a ver si no me equivoco, viste que tenemos a la izquierda tables y arriba sequence. Sí. Ahora desplegarlo. Ahí está. Al haber seleccionado serial lo que creó fue una secuencia, ¿sí? Esto lo van a ver en base. Pero la secuencia se encarga de hacer justamente ese proceso de saber cuál es el último ID, el ID máximo, incrementarlo en uno y asignárselo cuando se está haciendo un insert en esta tabla. ¿Sí? Eso lo van a ver después. Bueno, ya tenemos nuestra tabla. Vamos a Java, al mismísimo Java. Vamos a hacer una clase base de datos. Ponerle base de datos, ese mismo. Bien, para la clase ¿Tenía que base. hacer main? ¿Cómo? ¿Te hacía main? O. No, no, ahora lo que Ah, tenemos que hacer es el singleton que habíamos dicho al principio. ¿Sí? sí. Entonces, primero vamos a necesitar un objeto que se llama connection, que Crear es la una conexión. conexión. No, ahí mismo, ya existe, la vamos a sacar de las librerías. Sí. En realidad de java.sql, pero eso ya te lo vas a sacar solo. Ahí, entonces, private. Fíjate, hacerle un zoom ahí al coso, al editor. Ah, acá. Zoom in. Control más G. Recién lo había encontrado. ¿No más? Es... Sí. ¿No más? No, para mí está bien, no sé si lo... Ahí está. Ah, por la duda. Bien. Entonces, connection CONNE, con mayúscula primero, es. Y ahí dale un control espacio y te va a aparecer seguro. No, Doble no. N. Te falta una N, claro. Ah, Y ahí estaría. Ahora, ¿el el que primero? queremos, no, es el tercero, si me equivoco, sí, tercero. Ese. Java.sql. Ah, Ese mismo. Y ahora, dale un nombre a esa. Dale un identificador. Conexión, por ejemplo. Conexión. Conexión. Sí. Punto y coma. Bien. Ahora, necesitamos un string que va a ser el string de la URL a donde se tiene que conectar tu programa, ¿sí? ¿Le pongo URL nomás? Sí, acordate de ponerle, sí, acordate de ponerle private antes. Y ahora ya lo sabemos, así que lo podemos asignar ahora mismo. ¿A cuál? ¿A la URL? Sí, y te lo voy a copiar y pegar, así vos lo... Por si no, en general. ¿Sí? Lo voy a borrar. Acá, nombre. Pongo URL igual. Eso ahí directamente en Arriba lo sí. puedo poner. Exacto. Cuando lo declarás, claro. Bien, y acá el nombre de base de datos habría que cambiarlo por el nombre que vos le diste a tu base de datos. Venga, probando, ¿no? Probando. Sí, probando. Bien, y ahora lo que hace falta es el usuario y el password de ese usuario. ¿Lo pongo así? De asignarlo también, ya lo sabemos.
¿Lo sabes? No, sí. ¿Te acordás? Si no me equivoco era Postgres. Sí, sí. Y figuraba como contraseña. El que vos quieras ponerle, sí. Y ahora sí. Hice uno nuevo. Bien, ahora tenemos que hacer el singleton. Como les he dicho, la idea es que siempre se mantenga una sola instancia de base de datos. Entonces, cuando yo quiera obtener otra vez una instancia, lo que va a hacer es devolver la instancia que ya se creó inicialmente, ¿sí? Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es un constructor, pero privado, de base de datos. ¿Sí? Entonces, private, base de datos. Con mayúscula. El B. Ahí. Bien, entonces, y lo que hay que hacer en ese constructor privado es establecer una conexión. Así que vamos a hacer un método que se llame establecer conexión. ¿Adentro lo hago? Sí, hacer un llamado de establecer conexión. Y ahí después le ponemos el mouse encima y que se genere el método. Le pongo establecer conexión nomás. Sí, ¿Con mayúscula o así como está? así como está. Y ponerle el Ah. paréntesis, punto y coma. Y ponerle el mouse encima, así crea el método. Private void, perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer es registrar un driver, ¿sí? Eso se hace con llamando a la clase, al método estático driver manager. Eso sería ya en establecer conexión, ¿sí? Abajo en el Abajo. método de abajo, eso mismo. Entonces, Llamo entonces a driver manager. sí, a la clase driver manager. A la clase, eso mismo. Y ahora hacemos punto y llamamos a register driver. El primero. Primero. Ujú. Fíjense, eso es un método estático. Que es lo que tenemos que hacer también nosotros ahora, ¿sí? Y ahí lo que vamos a hacer un new. Acá adentro. Sí. Cambiamos el null por un new de org.postgres SQL, ese mismo, punto driver, con mayúscula el driver. Ese mismo. Bien, y ahora te va a pedir que englobes todo en un try and catch. Y lo vamos a hacer. Y bien, y ahora tendremos que hacer un get y un set de esa conexión y asignarle un método que ahora vamos a llamar, ¿sí? ¿Le hago de todos directamente o conexión solo? No, de conexión no. Ahí está. Bien. Ahora, abajo de ese registro de driver vamos a colocar un this.setConnection. Y ahí vamos a hacer driver manager, mayúscula otra vez, como si fuese un método de clase, Sí. punto get connection. Ese que está ahí arriba. Y ahí te pide la URL, el user y la contraseña. Como los tres parámetros juntos. O sea, URL, coma, usuario y clave. Clave. Ahí. Ahí está. Y eso sería todo. Ahora, ¿cómo obtenemos una instancia de esto? Hay que hacer un método estático, un método de clase. ¿Recuerdan que era un método estático? En general, a todos le pregunto. Sí, ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Está bien decir que no. Este es el momento de decir que no. Recuerden, así como estamos usando el registro driver o el get connection de la clase driver manager, lo que te permite hacer un método estático es ejecutar ese método sin necesidad de hacer un new de, por ejemplo, driver manager. En este caso vamos a necesitar un método que nos permita obtener la instancia de base de datos sin necesidad de que yo haga un new base de datos en mi sistema.
¿sí? En general. Entonces yo desde cualquier punto de mi sistema voy a poder hacer un get instance de mi base de datos sin necesidad de andar haciendo new base de datos y que ese new implique crear otra vez esta conexión y crear muchas conexiones, ¿sí? Sí. Bien, entonces, public static, base de datos. Y ahí get instance. Instance, ¿sí? El método se va a llamar. Claro, ahora es base de datos lo que está devolviendo. Y ahora falta Sí. el nombre del método. Que sería get instance. Ah, acá al lado. Ahí mismo, sí. Así es. Exacto. Parámetros no hay nada. Y adentro vamos a preguntar. Primero lo que tenemos que hacer es definir arriba como privado y estático un objeto de sí mismo, ¿sí? Un objeto de base de datos. Entonces, Acá arriba. sí, private o private, Sí. static, base de datos. Exacto. Sería un new base de datos. No, ahí ponemos BD, sí, BD solo. BD. Exacto. Y asignarle un nulo, porque todavía no existe eso. A ese punto. Entonces, abajo vamos a preguntar si ese BD es nulo. Le pongo un nil. Sí, exacto. Si ese BD es igual a nulo, entonces vamos a hacer un new base de datos. Le asignamos a BD un new base de datos. Con los paréntesis. Ah, no falta. Bien. Y ahí abajo el else no hace falta porque siempre vamos a estar devolviendo BD. Así que devuelve BD nomás y listo, ya estamos. Creo que sigue marcando. Porque no estamos devolviendo Ah. BD. Claro, falta Ajá. return. Ese mismo, ahí. Return. Return. BD. BD. Perfecto. ¿Lo ven claro? ¿Todos? Sí, sí. ¿Hay alguien que no? Sí. Puede ser medio confuso. Bien. Bien, ya tenemos lo más confuso de todo el programa, ya está, que es eso. Bien, ahora lo que podemos hacer es un método que consulte los usuarios que ya habíamos creado. Sí. Entonces hagamos ahí un public y lo que me va a devolver todas las consultas son result set, ¿sí? De ese tipo de objetos nos devuelve. Así que ahí coloca result set con R mayúscula y S mayúscula, esa misma. Y Sí. ahí ¿cómo lo quieren llamar? Obtener todos, get o get all, puede ser, como quieren ustedes. Pongo get. Get all. Bien. Ahí vamos a mandarle por parámetro un string. ¿Por qué? Porque en realidad hasta ahora esta clase de base de datos no se limita solo a la columna, a la tabla usuarios, clientes o una sola columna, sino que se va a usar para muchas, ¿sí? Acá le pongo para que importe. Sí. Y ahí ponerle string consulta, por ejemplo. O SQL, el que vos quieras. Bien, y en el cuerpo lo que vamos a hacer es vamos a crear el result set y le vamos a asignar algo nulo. Primero para ya asegurarnos de que estamos devolviendo algo. Entonces le pongo result set igual null. Exacto. Sí, y faltaría el identificador de eso, un RS por ejemplo, que es más chiquitito, a la izquierda. Esa misma. Y ahora tenemos que crear un statement, ¿sí? Statement se escribiría. Ahí. Sí, ahora pero con S mayúscula, es un objeto. Bien, y ponele S, por ejemplo, Sí. igual a, y vamos a usar conexión punto create statement.
la segunda. Eso. Esa misma. Bien, ahí seguramente está pidiendo que lo importes. A ver. Sí. Bien, el de Me abajo. dice de Java Beans y de SQL. El de SQL sería, ¿no? Exacto. Bien, ahora ese objeto statement tiene un método que se llama execute query. ¿Sí? Sí. Que te devuelve un result set. Entonces, a RS le asignamos la llamada a ese método. Y dejar el try y catch para después porque es como que engloba todo igual, ¿no? O sea, a RS le pongo el execute query. Claro, a RS le asignamos... No, 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 eso déjalo como está. Ah, Debajo vamos a hacer RS, result set, RS. le asigno lo que me devuelve ese punto execute query. Ah, ahí está. Primero. Y ahí va consulta, exacto. Y ahí punto y coma. Y Sí. devolvemos RS. Return RS. Ah, vale. Bien, y ahora vamos a eso mismo. Declaramos Le pongo todo en el try catch. Exacto. Fíjate que te puso uno solo, ¿no? Sí. Sí. Move esa segunda línea también adentro del try y ya está. Bien. Y eso nos devolvería ya a todos los usuarios. Podremos probarlo. Vamos a crear un main. Y ahí ahora deberíamos escribir la consulta, ¿no, profe? Claro. Fíjense, para asegurarnos de que lo estamos escribiendo bien y no pifiarla, vamos a ver cómo está puesta la consulta en Postgres. Vieron que... Ah, Sí, esa misma. Ahí está justo. Es esa la consulta que estamos queriendo hacer. ¿esta la copio o...? Copiala, sí. Así me seleccionado. Antes de irnos también, fíjate, volvamos a Postgres Sí. y vamos a la tabla del lado izquierdo. O si no, Ahora fíjate en Query History, ¿viste que tenemos al lado de Query Editor? ¿Eso? Sí. Ahí. Fíjense que ahí van a tener ejemplos de todo lo que fue sucediendo, ¿sí? Con su con la tabla, ¿sí? Entonces ahí tendrían, si se clic en alguno de esos insert, ahí tiene un ejemplo de cómo sería el insert de un usuario, ¿sí? En caso de que quiera agregar uno por código, o sea, cuando hago la parte visual, tendría que hacer esto así, ¿no? Exacto. Lo más seguro es copiar eso y después reemplazar Ariel y 1, 2, 3, 4 por lo que tenga por parámetro. Sí. Buenísimo. Bien. Ahora copié este. Eso asignémoslo a una variable string. Ah, le pongo adelante string. Sí, string y consulta, como le quieras llamar vos. Consulta. Igual. Y hay un dobles comillas. En todo esto. Sí, pero acuérdate de poner lo que está debajo también. Que en realidad es secundario el orden de pero ya que estamos, poner Lo agrego siguiente a usuario. acá. Ujú. Bien, y ahora habría que llamar a base de datos. De datos. Sí, siendo primero obtenemos la instancia, que entonces es base de datos con mayúscula punto get instance. Eso, y Sí. ahora el punto, Punto. y ahí vamos a tener el get all. ¿Está? Entonces ahí va consulta, De consulta. y le ponemos un punto y coma, y ese get all que nos devolvía un result set. Sí, de los usuarios. Exacto.
Entonces, asignarle un result set. Le pongo, creo otro result set acá. No, a la izquierda de base de datos, como result set, RS y... Result set rs. Bien, y ahí te voy a pedir que lo importes. Ahí está. Bien, ahora, result set tiene una forma medio rara, pero la forma de iterarlo es como trabajamos, por ejemplo, no sé si tenemos algo parecido. Cuestión, tiene un hash next, ¿sí? Entonces lo mejor es iterarlo con un while. ¿Está? Entonces ponemos while rs.next, en este caso, no hash more elements. Sin el hash, solo next. Punto next solo. Sí. Y en minúscula. Bien. Ponele ahí encima para ver bien la definición del next. Que se entiende. Dice, mueve el cursor hacia adelante una fila de su actual posición. El result set inicialmente está posicionado antes de la primera fila. La primera llamada del método next hace que se salte a una fila, un elemento en esa fila, ¿sí? O sea, si está el 0, pasa al 1 y así, ¿sí? Entonces cada vez que va iterando, se va moviendo. Sí. Hasta que ya no haya más elementos. Entonces, ahora, necesito que visualicen en mente la tabla de Postgres que da como resultado el select, ¿sí? Inicialmente no estaría posicionado sobre un elemento, estaría como, por así decirlo, posicionado en el encabezado. No es en el encabezado, pero supónganlo así, para verlo visualmente. Esa misma. Estaría acá, donde dice ID y todo eso. Claro, o sea, sí y no, porque en realidad no lo está, ¿sí? Ya. Pero cuando hacemos next, lo que sucede ahí se posiciona sobre el primer elemento de lo que devuelve la consulta, ¿no? Entonces ahí estaría sobre esa fila. En la segunda iteración pasaría a la segunda y así, ¿sí? Entonces, ahora para obtener lo que está dentro hace falta pedirle a RS un get string o un get int o un get lo que sea que ustedes estén esperando en ese momento, ¿sí? Entonces, primer elemento que tenemos es el ID, ¿no? Sí. Entonces, integer id igual a rs, se le pedimos a result set, ese es borrar todo eso que esté. rs.get int, creo que es int o get integer, puede ser. Ahí está, get int. Fíjate que por parámetro te está pidiendo o le mandas un número int o le puedes mandar el nombre de la columna. Vamos a poner el nombre de la columna si es más claro. Le pongo ID. Exacto. Y sería entre comillas. Bueno, entre comillas. Bien, punto y coma. ¿Qué te dice ahí, ¿Por qué se queja? Falta el try catch de todo, porque puede llegar a fallar en algún momento. Eso lo vemos después si quieres. O si no, ponerle un try catch a ese. ¿Al while completo? Sí. Ahí está. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso lógico? Y Sí. ahora sería el usuario. El nombre, claro. Sí, no. Entonces, Profe, Sí. ¿también es correcto apretar la opción de que se propague la excepción? Sí, siempre y cuando vos después los manejes en algún lado. ¿Sí? Lo vamos a ver mejor en el práctico que sigue. Ahora es cuando más te das cuenta que es un error haber hecho el intercambio de prácticos de uno al otro, ¿sí? Pero bueno, ya habían empezado a dar vistas en algún momento. Pero de momento... igual, Sí, ¿cómo? Contraseña igual, sí, exacto. De momento, cuando les surja ese problema de try catch o
o la otra opción que sería propagar la excepción, hagan el try y el catch y engloben dentro todo lo que pueda llegar a fallar. ¿Sí? Clave no era, no, no. Ah, sí, comprobó. No, contraseña, está bien. ¿Clave dónde era? Clave era la contraseña de conexión. Claro. Bueno, hacete un CISO, de ahí ID, nombre, contraseña, así lo podemos ver por consola y ya está bien. Aquí. ¿Lo mismo? ¿Acá mismo? Sí, ahí bien. Sí, porque fuera no estamos asegurando de que exista el ID, el nombre de contraseña. Hacerle una concatenación ahí, ID, o ID ponerle, más nombre más. claro, hacete algo ahí que podamos leer bien. Por ejemplo, entre comillas, poner ID y dos puntos, eso mismo. Más. Eso. Sí. Y bueno, ahora ejecutemos. Crucemos dedos y ejecutemos que salte todo. Ahí está, perfecto. Faltó un espacio ahí nomás, pero Ya salió todo. está perfecto. Qué lindo cuando sale todo de un solo saque, ¿no? Casi imposible. Ahora sí. Sí. Bien, ahora podemos pasar a trabajar con las otras operaciones, ¿sí? ¿No? Esto es una consulta. Podríamos hacer un Sí. método para poder insertar cosas. ¿No? Entonces Sí, podemos como ir para a... cargar uno nuevo sería. Claro, cargar un usuario desde Java. Entonces vamos a base de datos. Y creemos un método que en vez de ser getAll sea un insert, por ejemplo. Sigue siendo resulta, ¿no? En este caso, no. En este caso vamos a usar... Porque en realidad... fíjate que en el anterior ResultSet es como que te da la tablita entera, ¿viste? Pero Sí. si vamos a Postgres abajo ahora de nuevo, fíjate que el resultado, vamos al historial, Query History, y fíjate que el resultado de los insert en realidad es un solo elemento. Bueno, ahí no te dice eso, ¿sí? No, No. No. no te dice. Bueno, pero no te devuelve un conjunto de datos, sino que te devuelve una sola cosa, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de una forma distinta. Pero es parecido. Lo que te va a devolver es un booleano. Entonces le pongo boolean. Sí. Boolean. ¿Cómo habíamos dicho? Insert o alta usuario si querés, como le quieras llamar. Entonces, Bien. Por ahí lo que podemos mandar es un objeto usuario. Podemos crear una especie de modelo que contenga ID, nombre y contraseña. O sea, crear una nueva clase. creo un usuario. Sí. ¿Privado igual? No, pero ahí no. En la izquierda, a nivel clase, creemos una clase que sea usuario. Bien. Con ID como... Con ID, nombre y contraseña. Idea. El ID ID era era integer. Eso ahí. Luego el constructor igual. Sí, hace todo Bueno, lo que sabemos. Los PDs Acordate de igual. ponerlos en privado. eh, ah,
¿Se faltan los dos o con uno solo está? ¿Los dos qué? ¿Los dos constructores? No, no, no. Siempre vamos a tener todos los datos. Acuérdense que el constructor... Lo mismo lo que le comenté siempre antes. Si no van a hacer falta... Si nunca van a tener un usuario nulo, entonces no hace falta hacer un constructor nulo. ¿Sí? Ah, bueno. Y acá le pongo set. Los set igual. ¿Hiciste solamente get? Sí. Ponerle el set... No, no, ahí está bien. No, no hay problema. Lo dejo así nomás. Sí, sí, sí. Entonces ahora base de datos. Y a alta usuario le ingresa a usuario. Sí. Usuario de nuevo le pongo, ¿no? Sí, como vos lo quieras. O una U o usuario. Como... No me acuerdo si lo había usado acá. No. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que crear es un statement. Como el de recién acá arriba. Sí, pero fíjate, primero vamos a hacer que... vamos a ir creando necesidad. Entonces, lo que sabemos que tenemos que ejecutar es conexión.prepare statement. Así que coloquemos eso, conexión. Conexión, no, conexión como en español, O. que es nuestra variable, como en Bueno, español. Esa misma. Y ahora vamos a hacer prepare. prepare statement. Prepare. Statement el de acá. Ese mismo. Y ahora le tenemos que mandar una consulta. ¿Cuál sería la consulta? La que vimos allá en Postgres. Sería insert into usuario. Eso mismo. Sería es- esto, pero sin los de ahí. Sí. A ver si lo pego acá para pasarlo acá. Todo entre comillas, ¿no? Sí. Veríamos. Ahora, antes de que copies eso, o copialo y espero que me explique. Sí. Hay otra forma de colocar los valores dentro, ¿sí? Si vos colocas un signo de pregunta, en vez de Ariel, character variation, coma, otro signo de pregunta, es como le vas indicando todos los valores, los elementos que le vas a ir mandando, ¿sí? Sacarle las comillas simples también y terminar el paréntesis de values y la consulta entera. Sería. Hay otro paréntesis y un punto y coma. Listo. Y todo lo que está a la derecha, borrable. No va a hacer falta. Martín. Bien. Ahora. Ahora, Te quedó el punto y fíjate. coma adentro, creo. Ah, este tiene que estar, ¿no? Sí, es parte del coso. Lo que pasa es que, fíjate, poner el mouse encima. Te va a decir que le falta el try catch. Si querés ponerlo así, vamos viendo si salta otro error y lo vamos solucionando. Bien, ahora todo esto, fíjate que te devuelve el prepare statement. O sea, poner el mouse encima Sí. y te devuelve un objeto de prepare statement. Vamos a hacer Sí. el objeto de eso. Acá mismo en el try catch. Sí, ponelo ahí para dar resolución y si lo necesitamos por fuera, lo sacamos afuera. Objeto de tipo prepare statement. Entonces pongo un prepare statement. Ujú, sí. PS igual a y conexión prepare statement y todo lo que pusimos ahí. Copia, pegalo de arriba. Ah, el de. Claro, esa misma. Y acá
Copiar la línea que escribimos arriba y reemplazarlo por todo lo que sigue después. Eso mismo. Ahí. Claro, ahí punto coma y borrar la línea entonces de arriba. Así no quedó duplicado. Bien, y te va a pedir que importes ese prepare statement. Bien, ahora a ese PS le podemos agregar los elementos que están faltando para completar esos signos de pregunta que están en values, ¿sí? Entonces, Sí. como segunda línea pones ps.set string, Set string. ese mismo. Y ahí te va a decir como el índice del elemento en values, ¿sí? Y va a ser, si no me equivoco, si no está mal mi ejemplo acá, es 1. No empieza por 0. Pero después veamos, capaz que salta el problema, no sé. Y ahí sería usuario, punto y nombre en este caso. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo para contraseña. Le vuelvo a poner 1. No. Eso sería para Dos. indicar la columna, ¿no? ¿Cómo? Aparte del 1, eso sería para 1 y 2. ¿Sería para indicar la columna? Fíjate que lo que estaría indicando serían los signos de pregunta que tenemos en el query después de values. Sí. Lo que hace es como asignar esos elementos ahí, ¿sí? Lo que haría esto del punto set string, buscaría ahí donde tiene los signos de preguntas, y dependiendo de la posición es donde inserta, ¿no? Exacto. Ahí justo está marcando. Acá lo dice. Perfecto. Bien, Ariel. Primero 1, el segundo 2. Bien. Buenísimo. Entiendo que si colocamos en vez del signo de pregunta usuario.getNombre dentro del string, también funcionaría. Pero bueno, después queda para probar después. Ahora lo que tenemos que hacer es a ps pedirle el execute, método execute. Entonces hago ps.execute Execute. boolean. Y ahí dale, claro, eso. Y ahí, si se ejecutó bien, si no saltó ningún problema, ya se ejecutaría y tendremos el resultado, ¿sí? Entonces ahí podemos Entonces, devolver ya un return true. Claro, mandarle un return y ponerle, no, PS no, sino como resultado. Y vamos a definir resultado arriba. Resultado Encima del try. Eso mismo. no. Con un booleano resultado y le asignamos falso por defecto. Por defecto no se hizo la asignación. Ahí. Y después del execute, si se ejecutó bien, devolvemos un true. Return. Y debería ir un if, ¿no? Un if en quien llame a tu usuario. Podemos poner un if que, bueno, la condición sea el ps.execute, y ahí que retorne o resultado falso o resultado verdadero. Execute te devuelve un booleano, ¿no? No podrías poner. Claro, a resultado le asignás ps.execute. Sí. O devolver directamente al return. Sí, puede ser. Lo que pasa es que Igual te dice tiene. que Claro. devuelve algo falso ya. Fíjate ahí en returns. Pon el texto encima. De nuevo. Acá. No, el que acabas de. Eh, El que está mostrando el resultado. sí. Y fíjate, devuelve true si el primer resultado es un result, bla, bla, bla. Y al final dice, there is no result. No hay resultado si en realidad estás haciendo un update. Entonces por eso Ok. por eso va por fuera. Siempre, De ahí sería una actualización de los datos, ¿no? claro, que en vez de haber sido un insert sea un update. O sea que pueden hacer un update también usando el mismo prepare statement. Quizás por eso está por fuera. Pero acá estamos seguros de que es un insert, entonces debería devolver algo. Si querés, lo que podemos hacer es imprimir lo que te devuelve el execute.
Así cuando ahora lo probemos, vemos que si podemos trabajar con ese devolución o no. Entonces lo pongo dentro de un CISO. Sí, exacto. Bueno, probemos. Vamos al main y probemos si funciona bien o no. No, ahora habría que llamar a ese alta. Sí. Crear uno. Habría que crear un objeto primero, Sí, exacto. tipo usuario. Ese si querés. Ah, no, ese lo podemos hacer. Todo eso que estamos haciendo. Último. Para que cuando lo ejecutes, después te aparezca acá ID3 y el nombre del que hayas creado. ¿Se entiende? Lo pongo acá al final. No, arriba del todo. Eso mismo. Y ahí llamamos a base de datos.getinstance.alt. ¿Alta era? Insert. Alto. Alto usuario. Bien, entonces ahí ponemos un new usuario. 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 Paréntesis. Vale. Punto. No, no. Y ahí hay que mandar los parámetros que te pida. Ah, acá dentro de los paréntesis. Bien, fíjate que ahora justo le vamos a dar un uso útil al tema este de los múltiples constructores. El que creamos nosotros tenía incluido el ID, pero el ID todavía no lo sabemos nosotros. Entonces podemos crear otro constructor que solamente pida el nombre y la contraseña. Acá mismo. Ajá, copia, pega ese y borrarle el ID. Súper igual, ¿no? Y sacarle la coma esa que quedó al principio. Acá. Y ahí estamos, guarda. Listo. Y ahí vamos a llamar a ese constructor y poner el nombre que vos quieras. Acá llamo a. Y ahí completa con dos strings que vos quieras. Ah, no, era no. Bueno. ¿Dos cualquiera? Sí, el nombre y la contraseña. Clásico. Ahí está. Creo que estaría. Podemos trabajar con lo que devuelve, pero ejecutarlo nomás y nos sacamos las dudas si están dando bien o no. Bien, lo creó. Sin embargo, te devolvió falso, no sé por qué. Porque sí lo agregó. Retornó falso Por el porque return pusimos resultado. que. Sí, porque está fuera de. El resultado nunca se cambió el valor, siempre quedó en falso. Y como entra al try, hace como un return true, pero después te dice return resultado que sería falso. ¿No sería por eso? Claro, en realidad no devolvió falso, devolvió true porque dice return true. Se imprimió falso porque el execute devolvió falso, porque lo que decías vos recién, ¿no? Que como no hubo un update, devolvió falso. Falso si es Claro. if the first está. Bueno, ahí ya tenemos el alta. Fíjense que tienen que interpretar bien después qué es lo que están haciendo para poder interpretar bien el resultado que te devuelve el coso, ¿sí? Bueno, si les parece, Y esto sí. ya se vería en la tabla igual. Exacto, acá. sí. Dale ahí un refresh si querés. ¿Cómo es esto del Anda a Query Editor. Y anda al play que está allá al lado de No Limit y el cuadradito. ¿Este? Sí, a ver. Ah, dice F5. Ahí está. Acá apareció. Y ahí apareció Juan. Y de 3, Juan, 111. Bueno, ahora, esto se complejiza un poco más. ¿Por qué? Porque base de datos en realidad es algo que debería englobar a todas las tablas que ustedes pueden llegar a tener en su sistema, ¿no? Sí. Entonces, base de datos tendría que tener como un nivel más abajo de abstracción. En vez de tener un get all,
por ahí tendría que ser un get all, pero dado un query mío que puede ser o no de una o múltiples tablas. Puede ser muy compleja esa consulta también, ¿no? También podríamos tener un método que llame a... no sé si vieron ya, creería que no. Pero en base de datos ustedes pueden tener procedimientos almacenados. Que son... ¿qué es eso? Procedimientos, o sea, ejecuciones que se guardan en base de datos, ¿sí? Entonces podrían llegar a tener un método en su clase base de datos que llame a ese tipo de métodos que están dentro de base de datos. O a funciones también. Entonces, a lo que voy con todo esto de palabrerío es que en base de datos tendría que ser menos abstracta y ser más una capa uno a uno con las funcionalidades que le está permitiendo el driver de base de datos, ¿sí? Por lo general, sobre base de datos va a haber otra capa más que se llama DAO, ¿sí? Es un patrón. Entonces, lo que habría que hacer es un usuario DAO que se encargue de meterse en el medio entre la creación de un objeto usuario y todas las consultas de este tipo que estamos viendo en pantalla, que son insert, into, public usuario, nombre, contraseña y demás, ¿sí? Hace una especie de mapeo entre uno y otro, entre tu objeto y tus insert o consultas en general, o updates. Si les parece, dejamos esta clase así ahora y mañana pasamos al siguiente paso que les estoy comentando. ¿Parece? Sí, yo vi un video que usan el DAO, pero no lo terminé de comprender. Lo tendría que ver de nuevo. Bien, la vamos a ver mañana en realidad. Olivo. Ah, lo vamos a ver mañana igual. Claro, es la idea. Por eso, para no confundirlos más, dejamos hoy acá, que quedó más o menos cerrado, y lo seguimos mañana con esa capa de abstracción que diría en el medio de lo que acabamos de hacer nosotros. Sí, porque lo usaba para, en el caso de nosotros que tenemos que cargar imágenes, lo usaba para cargarla a la base de datos. Como que la pasaba a bits, la cargaba y después la volvía a convertir. Claro, el objetivo del DAO es que toda clase que vos tengas acá, usuario, por ejemplo, puede ser usuario, puede ser producto, lo que sea, pase de ser un objeto a ser una fila en tu base de datos. Para que pase eso necesitas hacer un montón de cosas en el medio por lo general. Puede ser tan sencillo como mandar un string como tenemos acá, el insert into, bla bla bla. O puede ser algo más complejo como poder guardar el usuario y, por ejemplo, todos los productos del usuario. Puede ser algo más complicado, ¿sí? Pero bueno, la idea es esa. Capaz de la clase de mañana ahí está entiendo. Bien. ¿Alguna duda antes de que terminemos? Profe, después cuando nosotros queramos hacer un update se haría casi exactamente lo mismo, solo cambiando la consulta, ¿no? Sí, pero la idea es que en base de datos este alto usuario que tenemos acá pasa a ser algo un poco más abstracto que pueda llegar a usar cualquier otro tipo de objeto para cualquier tabla que vos quieras, ¿sí? Ok. Que ahí es donde Después entraría para el el DAO. delete se debería hacer de otra forma o también se podría usar así. Para el delete es lo mismo, lo que pasa es que ahí hay que tomar un criterio de si vas a efectivamente borrar o no la fila en la base de datos. Por lo general no se hace, Ah, ok. como estamos guardando texto y no ocupa tanto espacio en disco, ¿sí? Por lo general lo que se hace es cambiar de estado un elemento. Ejemplo, tenemos nombre, contraseña y estado, ¿sí? O fecha alta, fecha baja, fecha de modificación. Tomamos en Que mente, si está en true está habilitado y si está false ni lo toma, ¿no? claro, en todas tus consultas, por ejemplo el get all, tendría que devolver una consulta, por ejemplo, select asterisco from usuarios, donde estado sea true. Entonces me devolviera todos los que están dados de altas, por ejemplo. Entonces,
Entonces, cuando nosotros querramos borrar un usuario, sería más o menos, por así decirlo, como una máscara que en realidad solo estamos deshabilitando, ¿no? Exacto. Esto es para que vieron que cuando ustedes borran algo, si hubiese alguna especie si usuario fuese una clave foránea de otra cosa, de otra tabla, que es muy, pero muy probable, eh, no te generaría problemas al borrar después, ¿sí? Porque si vos borras efectivamente la columna de esta fila de esa tabla, tendrías que hacer un borrado en cascada de todas las otras filas en donde ese usuario está como foráneo. Por eso es más sencillo Entonces, cambiar un estado para que te deje de listar en las tablas más que borrar efectivamente ese usuario de la base de datos. entonces se haría un update también. Claro, Y ahí cambiaría el estado y ya estaría. exacto. Listo. Así es. Pero bueno, también vamos a hacer el borrar físicamente. Porque bueno, tienen que saber cómo hacerlo, ¿no? Pero ya después se van a dar cuenta que no es tan... que causa más problemas que soluciones. Pero bueno, ¿más dudas? ¿Consultas? ¿Silencio? Por mi parte debería ver el código otra vez y probar. Se te escucha bajito, bajito. Que por mi parte debería volver a ver el código otra vez. No, creo que se entendió. Bien. Vamos a hacer así. Ariel, ¿podrías subir el código? No, me tendrías que mandar. Mándamelo, yo lo subo. Y mañana, claro, y mañana en vez de hacer vos, lo va a hacer otro. Así vamos a ir alternando y que no siempre trabaje uno solo. ¿Parece? Ah, buenísimo. Bien. ¿Sabés exportar tu base de datos? Bueno, es fácil también de hacerlo. Sí. La base. Sí, sí, no hace falta porque en realidad son son 3 columnas, no va a hacer falta. Sí. No hay problema. Pero bueno, así quedamos entonces. ¿Parece? Buenísimo. Ahora mando entonces Profe, Bien. el proyecto. Bueno, hasta mañana, Qué chicos. buena que Entonces. estuvo. Sí. Te escucho, sí. Sí, había escuchado ahí que estaban preguntando algo. No, que qué buena estuvo esta clase. Ah, buenísimo que les guste entonces. Vamos a tratar de que sea así, que sea más dinámico. A mí lo que me pasaba, lo que le comenté al principio, es que yo me ponía a programar y iba muy rápido. Y por lo general nadie se animaba a decir, vaya un poco más despacio porque no entiendo. ¿Sí? Creo que así se va Claro. entendiendo. Por ahí está bueno si lo hace un alumno, porque le van surgiendo consultas o errores y todo lo vamos viendo. Por Claro, ejemplo, si lo hace usted el profe, lo va a hacer todo bien de una y no va a pasar nada. claro. Yo, por ejemplo, ahora no tengo ninguna duda de que a Ariel le quedó clarísimo lo que fue haciendo. O que lo va a poder Sí. hacer nuevamente sin ningún problema. Pero bueno, bien. Lo vemos mañana. Voy a tratar de trabajar sobre este mismo ejemplo para que vaya creciendo y que vaya quedando un buen ejemplo en general. Voy además también a hacer un cronograma así como tenemos el de práctica, pero para las clases teóricas, para que no nos quedemos con tiempo, con poco tiempo sobre el cuatrimestre, ¿sí? Así nos aseguramos de que vemos todo. Bueno, ok, profe. profe, ¿el código lo pasa por un RAR acá en Discord? No, ahora Ariel me lo manda, espero, y yo lo subo al aula, Sí. a la clase virtual, al aula virtual. Profe, después cuando nosotros, bueno, exportemos el proyecto y hagamos la base de datos, después ahí en la parte de la clave lo tenemos que cambiar al que tenemos nosotros, ¿no? Claro, ahí en estas que podrían ser fácilmente constantes arriba,
lo tienen que modificar a sus datos. Fíjense que también podrían trabajar con una base remota de otro servidor simplemente cambiando la palabra localhost y colocando ahí el IP que corresponde. Que le robemos las bases, dice. Claro. Igual generalmente tienen una protección ahí. No, sí, sí, sin duda. Bueno, chicos, detengo la grabación. Sí, ¿o alguien tiene alguna duda más? Bueno, profe, nos vemos mañana entonces. Bien, bueno, hasta mañana.